En el ritmo acelerado de nuestra vida cotidiana, es fácil pasar por alto aquellas líneas y aquellos hilos invisibles que conectan nuestra realidad con el mundo de las matemáticas. Sin embargo, detrás de cada clic en nuestra pantalla o en nuestro dispositivo, cada mensaje cifrado y cada una de las transacciones que realizamos comúnmente en línea se esconden complejos algoritmos y códigos que protegen nuestra información y facilitan nuestra comunicación. La teoría de la información, la criptografía y la computación son solo algunas de las disciplinas que han revolucionado nuestra forma de interactuar con el mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estos conceptos se enfrentan a la adversidad y la urgencia de un conflicto bélico o de una guerra? Desafortunadamente, es ahí donde entra en juego la fascinante historia de la película Código Enigma, la película que nos muestra cómo un grupo de genios británicos y matemáticos lograron descifrar el código secreto de los nazis y cambiar para siempre el curso de la historia. Es por eso que en este top exploraremos algunos de los secretos más impactantes detrás de esta película y de esta historia, desde la máquina Enigma hasta el legado del matemático Alan Turing. Por eso que estos son los top 15 secretos más impactantes o curiosidades de la película Código Enigma. Número 15. La máquina Enigma. La máquina Enigma era considerada indescifrable debido a su complejo sistema de cifrado con más de 150 trillones de combinaciones posibles. Para ejemplificar, podemos decir que la máquina Enigma es similar a un problema de combinaciones, en donde te sugiero imaginar una cerradura con unos 10 dígitos. En cada uno de estos dígitos puede ir un número del 0 al 9. Por lo tanto, la cantidad de combinaciones sería 10.000 millones de posibilidades entre cada dígito. Aún así, se la arreglaron para que el código Enigma tuviese más de 150 trillones de combinaciones posibles. Esto lo podemos asemejar de alguna manera a nuestra realidad en el sistema de cifrado utilizado para proteger las transacciones financieras en línea. Y bueno, a todos nos molesta cuando se nos cae el Nequi, el DaviPlata o cualquiera de estas aplicaciones que nos permiten hacer transacciones de manera inmediata. Pero hay que tener en cuenta ciertos factores específicos. Imaginemos que estamos realizando una compra en línea y debes introducir tu número de tarjeta de crédito. El sistema de cifrado utiliza algoritmos complejos para proteger esta información, de manera que tan solo el destinatario autorizado pueda descifrarla. De la misma manera, la máquina Enigma utilizaba un sistema de cifrado complejo para proteger las comunicaciones de los nazis. Enigma, asimismo, es el problema del viajante. Imagina que un viajante debe visitar 10 ciudades y regresar al punto de partida siempre, y debe encontrar de esta manera la ruta más eficiente para hacerlo. La cantidad de posibilidades en las rutas es enorme y aumenta exponencialmente con el número de ciudades. De la misma manera, la máquina Enigma tenía un número enorme de posibles configuraciones, lo que la hacía muy difícil de descifrar. A esto sumándole que cada 24 horas el código de la máquina cambiaba. Número 14. Alan Turing, un héroe olvidado. Alan Turing fue un matemático y criptoanalista británico que lideró el proyecto para descifrar el código Enigma. A pesar de que su contribución fue crucial para la victoria de los aliados, fue perseguido por su orientación sexual y su legado fue olvidado durante muchísimo tiempo. Pues en el año 2013, cuando el gobierno británico concedió un perdón a la memoria de Alan Turing, comenzó a producirse la película. Un mes antes de que la película se estrenara en los Estados Unidos, el New York Times publicó el crucigrama original que había sido publicado en el año 1942 por The Daily Telegraph. Y bueno, no es un misterio para nadie que esto resultará bastante irónico, teniendo en cuenta la influencia que Turing llegó a tener en la guerra. Por su lado, Cumberbatch, el actor que interpretó a Alan Turing en la película, confesó que durante una entrevista tuvo algunos momentos memorables y nostálgicos con el personaje, ya que durante el set de grabación, en una de las escenas finales de la película, se había encariñado de tal manera con el personaje que llegó a sufrir un colapso en donde no podía parar de llorar en algunas de las escenas. Número 13. El candado de la bicicleta. Turing tenía una bicicleta con un sistema de seguridad muy particular, lo cual no era algo extraño para alguien con una pequeña pizca de Asperger. En lugar de utilizar un candado tradicional, Turing había diseñado un sistema que permitía desmontar la rueda trasera de su bicicleta. Este detalle refleja su ingenio excéntrico y su capacidad para pensar fuera de la caja de las normatividades sociales. Número 12. La decodificación de Enigma fue un secreto absoluto durante décadas. Ni siquiera los altos mandos militares sabían que el código ya había sido descifrado. Este secreto fue esencial para evitar que los nazis descubrieran que su código había sido comprometido, lo cual nos lleva al siguiente punto. Pues la decisión ética que tuvo que tomar el equipo de Turing bastante complejas, ya que tenían que decidir entre no intervenir en ciertos ataques de los nazis para evitar que descubrieran que Enigma ya había sido descifrada.
Esta decisión un trasfondo moral y ético bastante importante, el cual fue crucial para el éxito del proyecto y para la victoria de los aliados. Número 11. Los pioneros polacos. Antes de que Turing y su equipo entraran en acción, un grupo de matemáticos polacos ya había logrado avances bastante importantes en la ruptura de Enigma. Podemos decir entonces que su trabajo fue fundamental, bastante importante, para sentar las bases del éxito del equipo de Alan Turing. Número 10. La manía de comer manzanas. Lo que nos habla del intelecto bastante particular que tenía este personaje es que Alan Turing tenía la costumbre de comer una manzana siempre antes de dormir y preferiblemente por la mañana al despertar. Aunque este detalle pueda parecer insignificante, hay algo bastante interesante que es una referencia a la cultura pop, pues se dice que esto pudo de alguna manera influenciar el logo de Apple en la actualidad. Número 9. Joan Clerk, la heroína oculta. Joan Clerk fue una de las mentes más brillantes de Bletchley Park, el centro de inteligencia británico donde se desarrolló el proyecto de Enigma. Sin embargo, su papel fue minimizado en los relatos históricos y su contribución al proyecto solo ha sido reconocida recientemente, pues bueno, a pesar de sus intereses amorosos por Alan Turing y de su contundente fracaso romántico al final de la película, podemos decir entonces que fue bastante útil en la resolución de este proyecto, que no se le merecía el trato que se le dio tanto en el grupo de investigación como en los relatos históricos. Número 8. Y nos devolvemos a uno de los puntos que ya había mencionado anteriormente, que es la decisión ética de Bletchley Park. La decisión de no intervenir en ciertos ataques de los nazis para evitar que descubrieran que Enigma había sido descifrada fue un dilema moral y estratégico. El equipo de Turing debió cargar la necesidad de proteger la información con la necesidad de actuar rápidamente para evitar daños. Esta decisión refleja la complejidad de la ética en la guerra y la importancia de considerar las consecuencias a largo plazo. Número 7. La afición por los rompecabezas de Alan Turing. Turing disfrutaba resolviendo complejos problemas matemáticos tan solo por diversión, un pasatiempo que lo ayudó a desarrollar las habilidades necesarias para descifrar el código Enigma, aunque él no lo sabía. Su capacidad para encontrar patrones y soluciones en cualquier situación es un ejemplo de cómo la resolución de problemas puede ser una herramienta poderosa dentro del mundo de las matemáticas y adicionalmente en la criptografía. Número 6. El desafío de la ensalada de chícharos. Es bien sabido que Turing tenía dificultades con las interacciones sociales, pero su naturaleza analítica lo llevaba a resolver problemas en cualquier aspecto de la vida. Incluso se dice que llegó a pasar 15 minutos hablando sobre la mejor forma de cocinar chícharos. Esto refleja su capacidad para encontrar patrones y algunas soluciones en cualquier situación. Esto que resultaría siendo una habilidad esencial tanto para la investigación en Bletchley Park como para el futuro de investigaciones como esta. Número 5. El trabajo de Bletchley Park fue un secreto bien guardado durante años, similar a un problema de información oculta. Sin embargo, hoy es reconocido como un logro histórico y un ejemplo de la importancia de la cooperación y asimismo de la evaluación de las habilidades intelectuales de cada uno de los personajes en la película. Asimismo, la importancia de la implementación posterior de campos como la inteligencia artificial en la seguridad nacional de los países. Número 3. El legado de Alan Turing no solamente se limita a la Segunda Guerra Mundial, también podemos darnos cuenta de que su trabajo en la teoría computacional, en la inteligencia artificial, el criptoanálisis, ha dejado una marca indeleble en la ciencia moderna. La película Código Enigma no solo es un tributo a sus logros, sino también es un recordatorio de cómo un solo individuo puede cambiar el curso de la historia. Su legado, a día de hoy, continúa inspirando a nuevas generaciones de científicos y matemáticos. Un ejemplo de esto es el desarrollo de la teoría de la computación, que sentó las bases para la informática moderna. Su trabajo en la inteligencia artificial también inspiró el desarrollo de campos como la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Número 3. El misterio de Tritón, un enigma dentro de un enigma. El personaje del Tritón es un misterio dentro del enigma de la criptografía. Se cree que fue un experto en criptografía que trabajó en Bletchley Park, es decir, en el lugar de investigaciones dirigidas del gobierno británico en la Segunda Guerra Mundial, pero su identidad sigue siendo aún desconocida. Podemos decir que algunos historiadores creen que podría haber sido de pronto un miembro del equipo de Turing, mientras que otros piensan que podría haber sido un agente doble que trabajaba para los nazis. Podemos decir que en la película se menciona muy brevemente este personaje, el cual aclaman es un experto en la criptografía. Sin embargo, a día de hoy todavía no se sabe quién fue realmente. Número 2. La conexión entre el código Enigma y la teoría de los números.
La criptografía está estrechamente relacionada con la teoría de los números, pues los patrones y estructuras que se encuentran en la teoría de los números son fundamentales para el desarrollo de ciertos algoritmos de cifrado que nos garantizan seguridad. Por ejemplo, haciendo una indagación encontré que el algoritmo RSA utiliza una factorización de números primos para cifrar y descifrar los mensajes. La complejidad de la factorización de números primos es un problema clásico en la teoría de los números, asimismo como su resolución es fundamental para la seguridad en la criptografía. Número 1. El problema de la continuidad de Cantor, un enigma matemático. En la película Código Enigma nos encontramos con la manera en la que el equipo de Alan Turing utiliza ciertos patrones y estructuras para descifrar el código Enigma. De manera similar, podemos encontrar el problema de la continuidad de Cantor, el cual es un famoso problema en la teoría de conjuntos, que busca encontrar algunos patrones y estructuras en los conjuntos continuos. Sin embargo, este problema ha sido objeto de debate y sigue siendo confusión, ya que parece contradecir la intuición natural de los matemáticos acerca de la continuidad. El problema de la continuidad de Cantor pregunta si es posible encontrar un conjunto continuo que no sea enumerable. Imaginemos que tenemos un conjunto de números que parecen estar ordenados de manera totalmente aleatoria. Sin embargo, después de observarlos detenidamente, descubrimos un patrón oculto que nos permite entender la estructura de estos números. Esto es algo similar a lo que hizo el equipo de Turing al descifrar el código Enigma. Esto es de alguna manera similar al problema de la continuidad de Cantor, pues este problema pregunta si es posible encontrar un conjunto de números continuos que no sean enumerables. En otras palabras, podemos preguntar si es posible encontrar un conjunto de números que estén conectados de manera continua, pero que no podamos contar de manera individual. La conexión de esto con el código Enigma es que ambos problemas requieren de encontrar patrones y estructuras ocultas. Caja perfectamente con la situación que nos plantea la película de Código Enigma. Adicionalmente, es muy interesante porque desafía la comprensión intuitiva de la mayoría de los matemáticos, ya que la acerca de la continuidad y la enumerabilidad. ¿Es posible que haya conjuntos que no pueden ser medidos o que no pueden ser contados? No, 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 no. Bueno, sí. Adicionalmente, podemos preguntarnos ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del mundo? La película, en una opinión crítica, es bastante interesante, bastante recomendada. Into the mouth. Nice. Más cuando hablamos del misterio final de la vida de Turing, ya que uno de los aspectos más enigmáticos de su vida es la forma en la que este matemático murió. Oficialmente se dice que se suicidó mordiendo una manzana envenenada con cianuro. Aún así, algunos investigadores sugieren o creen que su muerte pudo haber sido un accidente, ya que Turing era conocido por realizar experimentos químicos en su casa. Profesor Turing, detective Knock, policía de Manchester. El sargento Style me dijo que se metieron a su casa anoche. Profesor Turing. De un paso para atrás y evite respirar fuerte. ¿Respirar? Es cianuro puro. No se necesita más que una pequeña cucharada para matarlo. Asimismo, otros incluso sugieren que pudo haber sido asesinado de manera encubierta. El sargento Style me dijo que se metieron a su casa anoche. Profesor Turing. El misterio alrededor de su muerte deja una sombra bastante inquietante sobre la vida de un hombre que hizo tanto por la humanidad, pero cuya verdadera historia podría nunca ser conocida completamente. Estos fueron los 15 puntos más interesantes que puede llegar a ofrecernos esta película de Imitation Game o el código Enigma. Si te ha gustado este video, te agradecería muchísimo que me siguieras, lo compartieras con aquellos a quienes les gusta la matemática y posiblemente hayan visto esta película. Muchas gracias.